pasar es que yo me voy a olvidar de poner grabar. Entonces, como no sé quién fue que me puso ahí en el chat, Micaela, como hizo Micaela, cualquiera de ustedes puede hacerlo en la próxima clase y la siguiente, cuando yo empiezo a hablar y pongo el PowerPoint, me diga, acordate de poner grabar, ¿eh? Por favor, faltó poner grabar. Genial. Entonces, no dije nada muy importante todavía, pero bueno, ya estamos grabando, si no me equivoco. Sí, estamos grabando. Entonces, decía, producir bienes con valor se relaciona con los precios que tienen que tener, con los precios de los bienes, los precios de los factores, con precios en general. Entonces, y en la microeconomía a veces se le dice que es la teoría de los precios, se le decía en una época a la microeconomía, porque estudiábamos cómo se forman los precios en los mercados. Si analizamos qué es lo que abarca la economía, el estudio de la economía, abarca un montón de cosas. Se divide en dos grandes ramas, ¿no? La microeconomía y la macroeconomía. Pero después cada una de esas ramas se divide en un montón de partes. Entonces, qué sé yo, dentro de la rama de la microeconomía, los que estudian economía van a ver comercio internacional, van a ver la parte de finanzas públicas o política económica aplicada a la micro, van a ver organización industrial, bueno, algunas más, no me acuerdo todas. Y después, dentro de la rama de la macro, van a ver finanzas internacionales, política económica a nivel macro. ¿Qué otra materia? Ahora no me estoy acordando, pero bueno, hay una serie de moneda, crédito y bancos, no sé cómo se llama ahora, economía monetaria, moneda, crédito y bancos, no me acuerdo exactamente el nombre del plan nuevo, que se deriva de la macro. Entonces, tiene un montón de ramificaciones después, digamos, a partir de la micro y la macro hay un montón de ramificaciones. Nosotros estamos en el comienzo acá, ¿no? La micro es, dentro de la economía es esta partecita celeste, donde estudiamos cómo se determinan los precios de los bienes y de los factores productivos y cómo se utilizan para asignar recursos. Claro que para llegar a eso, primero estudiamos cómo se comportan los agentes económicos. Entonces, cómo se determinan los precios de los bienes y de los factores productivos, tierra, trabajo, capital. Pero previo a eso tenemos que ver cómo se compone la demanda de un bien o de un factor productivo, cómo se compone la oferta de un bien, de un factor productivo, lo cual tiene que ver con comportamientos individuales de consumidores y de empresas. Así que, dentro de todo el estudio de la economía, nosotros recién acá en este curso nos estamos metiendo en este primer pedacito pintadito en celeste, más allá de que después hay todo un listado largo en mi PowerPoint. Nosotros vamos a estar solamente en esta parte, a lo largo del curso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la microeconomía? Nos ocupamos de la rama de la economía, o estudiamos la rama de la economía, que se ocupa de la conducta de unidades económicas individuales o de agentes económicos individuales como consumidores, empresas, trabajadores, inversores, y de los mercados que comprenden estas unidades. Esto que decía yo, miren, vamos a estudiar cómo se comporta un consumidor típico. Vamos a desarrollar un modelo para estudiar cómo se comporta un consumidor. Pero después en el agregado, la suma de todos los consumidores, determinan las demandas de los mercados. Y vamos a estudiar cómo se comporta una empresa típica, teniendo en cuenta qué tecnología utiliza, cómo se comporta para producir con los costos de producción mínimos posibles. Y después vamos a decir, bueno, se va a comportar de una determinada manera también dependiendo de si está en un mercado competitivo o no. Y la suma de lo que hagan todas las empresas nos va a dar las ofertas de los mercados. Y después las interacciones de las curvas de demanda y de oferta son los que determinan los equilibrios de los mercados. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y vamos a empezar viendo cómo se comportan las unidades económicas individuales, cómo se comportan primero los consumidores y después vamos a ver cómo se comportan las empresas.
en esos comportamientos, el comportamiento de las unidades económicas, de los consumidores, de las empresas, aparecen un montón de disyuntivas que vamos a ir analizando a lo largo del curso. Nosotros nos meteremos en los consumidores, en el estudio del comportamiento de los consumidores, y vamos a ver cómo, con sus ingresos limitados, cómo pueden alcanzar el máximo bienestar posible comprando entre una variedad amplia de bienes y servicios. Yo digo una variedad amplia, pero en realidad después vamos a simplificar y vamos a suponer que compran solo 2 bienes. Y usted me tiene que creer que ese supuesto no es un supuesto demasiado importante, que si agregáramos que los consumidores compran más de 2 bienes, sería más real, pero no nos cambiarían los resultados. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos supuestos simplificadores, algo que llamamos, que voy a mencionar después, que llamamos elaboración de modelos, para analizar la conducta, ya sea de consumidores o de empresas. Claro que los consumidores también toman decisiones de gasto y de ahorro, ¿no? Nosotros en este curso no vamos a estar viendo esas decisiones de gastar o ahorrar. No obstante, si no me equivoco, capítulo 5 de Pindick y Rubinfeld, por ejemplo, se ocupa de lo que se llama consumo intertemporal, lo cual involucra decisiones de ahorro por parte de los consumidores, cosa que no vamos a estar viendo en el curso, pero sepan que dentro de la microeconomía eso también se estudia, ¿no? En este curso básico no lo vemos, pero sí se estudia dentro de la microeconomía. Y así como los consumidores tienen, digamos, se plantean problemas o disyuntivas de qué bienes comprar dado su ingreso limitado, otros agentes económicos se plantean problemas análogos. Los trabajadores dicen, ¿cuánto debo trabajar? Digamos, ¿cuánto voy a trabajar y cuánto voy a estudiar? ¿Cuánto voy a descansar? Cada uno de ustedes, que son estudiantes, algunos trabajarán, otros no, pero en cualquiera de los casos, el que está trabajando dirá, bueno, yo tengo que tomar una decisión de que si voy a trabajar, porque no sé, tal vez lo necesito, pero si voy a trabajar, cuántas horas de estudio estoy resignando y cuánto me cuesta a mí en términos de tiempo para recibirme. Y hay una disyuntiva, una decisión que ustedes tienen que tomar. Y el que no estudia, o el que estudia y no trabaja, dirá, bueno, yo voy a solamente estudiar para recibirme rápido, pero en mi decisión estoy sacrificando el ingreso que podría tener con un trabajo que yo podría estar teniendo al mismo tiempo que estudio, o de pronto no estudiar, pero irme a trabajar. Y hay un costo de oportunidad, le llamamos, es el ingreso que podrían estar recibiendo si estuvieran trabajando en vez de estar estudiando. Entonces, cuando uno toma decisiones, ustedes tomando la decisión de estudiar, o trabajar, o un poco y un poco, están viendo cómo maximizar su propio bienestar de alguna manera. Y están teniendo en cuenta algunos factores, aunque ustedes no se den cuenta. En sus cabezas hay algún cálculo, más allá de que a veces hay una necesidad de ir a trabajar, hay un cálculo que dice, bueno, con estas decisiones hago máximo mi bienestar. Las empresas también tienen disyuntivas y se plantean problemas cuando deciden qué bienes producir y cuántos recursos dedicar a su producción. Y tienen restricciones que condicionan sus decisiones, como por ejemplo cuál es la tecnología, cuáles son los recursos, la disponibilidad de recursos con la que cuentan. Con todas esas limitaciones deciden cuánto van a producir. Y a veces es no solo cuánto producir de un bien, sino cuánto producir de distintos bienes o qué bienes producir. Yo les digo, un productor agropecuario, un chacarero, y si se plantea todos los años si va a sembrar soja o va a sembrar maíz, si es un productor del norte de la provincia de Buenos Aires. Si es alguno más del sur, centro, planteará, bueno, ¿qué hago ganadería o pongo trigo, o siembro trigo? O destino más hectáreas para girasol y trigo y armo un pequeño feedlot donde tengo vacas que le doy alimentación a granos. Bueno, todo eso son decisiones que toman los empresarios, productores agropecuarios en ese caso, teniendo en cuenta las restricciones con las que cuentan y ciertas limitaciones, y teniendo en cuenta sobre todo los precios del mercado. Sí.
Yo digo, los consumidores deciden cuánto comprar, cuánto consumir. Yo voy al supermercado y digo, ¿qué bienes voy a comprar? Voy a mirarlos, voy a pensar cuánto es mi presupuesto para gastar en el supermercado y cuánto salen los precios de los bienes que yo estoy evaluando que me voy a llevar. Entonces miro los precios teniendo en cuenta mi ingreso, mi presupuesto, para ver qué voy a comprar. Y los productores dicen, bueno, miran cuáles son los precios de los bienes que pueden producir, cuánto está la soja, cuánto está el maíz, cuánto me pagan por una vaca, un kilo de carne, cuánto me pagan por el girasol o el trigo, y cuánto me cuestan los insumos necesarios para las producciones alternativas que yo me estoy planteando como productor agropecuario. Entonces miro precios, y en función de los precios decido. Entonces de ahí que los problemas de la microeconomía a veces se denominan, o la microeconomía se denomina teoría de los precios, porque nosotros estamos estudiando cómo se determinan los precios y cómo los precios guían a los agentes económicos, a los consumidores, a las empresas, a los trabajadores. Entonces es muy importante para resolver esos problemas de los agentes económicos, esas disyuntivas, cuando toman sus decisiones, el rol de los precios. ¿Cuáles son los precios del mercado? Los precios se determinan en el mundo moderno, se determinan en los mercados. Entonces, el funcionamiento de los mercados es muy importante para determinar los precios. ¿Y qué son los mercados? Bueno, los mercados antiguamente no eran un lugar físico, donde iban una feria, donde se juntaba el que tenía un chancho para vender con el que tenía maíz para vender, y intercambiaban, y uno vendía el chancho, otro vendía el maíz, y compraba un chancho, o hortalizas, o lo que fuera. Hoy el mercado físico, algunos existen, como el mercado de Liniers para la ganadería, ¿no? Donde se venden los animales en un lugar físico, pero el mercado ya no es un lugar físico, el mercado es una abstracción. El mercado es una generalidad en donde se determinan los precios y las cantidades que se ofrecen digamos, las cantidades que se ofrecen y que se demandan por parte de los consumidores, que se ofrecen por los productores y que se demandan por parte de los consumidores. Ahora, cuando nos preguntamos entonces qué es un mercado, qué es el lugar donde se determinan los precios, nos vamos a estar preguntando en el curso cómo funcionan esos mercados. Hay muchas empresas y muchos consumidores, son relativamente competitivos, o en realidad hay pocas empresas, o hay una sola empresa y es un monopolio. Entonces eso lo vamos a estar viendo en el curso. Más adelante, como en la segunda mitad del curso, nos vamos a meter en lo que llamamos estructuras de mercado. ¿Y alguna preguntita en el chat? No. Bien. Algunas aclaraciones metodológicas o de enfoque general de nuestro curso, que a mí me gusta dejar claro en la primera clase, es la diferencia entre análisis positivo y análisis normativo en las ciencias. Nosotros en la economía y digamos, en la microeconomía, en nuestro curso de microeconomía, siendo una parte de la ciencia económica, hay quienes dicen que la economía no es una ciencia, nosotros pensamos o queremos creer que sí. En nuestro curso de microeconomía, como una parte de la ciencia económica, nos enfocamos o tratamos de hacer un análisis positivo. ¿Qué es un análisis positivo? A ver, ¿alguno de ustedes sabe qué es un análisis positivo y la diferencia con análisis normativo? Debe ser que el análisis normativo es el que es las normas, las reglas. El positivo ya supongo que será una cuestión de optimismo, pero más que nada me baso en la epistemología de la palabra. Una parte que dijiste es correcta, la otra no. A ver, dice Agostina en el chat, supongo, ahí dice, en el positivo no entran los juicios de valor, o sea,
El análisis Era lo positivo... concreto, digamos. El análisis Lo que era sí, lo descriptivo, digamos. el análisis positivo es en parte descriptivo, pero de análisis, causa-efecto, de lo que es. Ahí por eso digo, Luisina dijo algo de lo que es. Lo que es lo positivo. No lo que me gustaría ser, que fuera, sino lo que es. El análisis positivo es el análisis de cuestiones empíricas, generalmente observables, de estudio de relaciones causa-efecto, y eso es lo que queremos hacer nosotros con la microeconomía. A partir de hechos observables, de cómo se comportan consumidores, cómo funcionan los mercados, queremos describirlos, pero a su vez haciendo un enfoque analítico de causa-efecto, relaciones causa-efecto entre variables, por ejemplo. Y en cambio el análisis normativo es el que tiene que ver con juicios de valor, con a veces preceptos éticos, y que, digamos, tiene en algún punto algún grado de subjetividad. Bien, nosotros trataremos de no caer en ese análisis normativo donde a veces ponemos juicios de valor, sino que nuestro estudio de la microeconomía se tiene que basar en las relaciones causa-efecto, como alguien puso ahí, Micaela, comprobables. Sí, comprobables. Y comprobable significa, entonces, para avanzar en la filmina, es análisis positivo, se ocupa de las relaciones causa-efecto, de cuestiones que se resuelven por medio del análisis y la evidencia empírica. Entonces las cuestiones positivas se refieren a la explicación, pero también a la predicción. Entonces, nosotros vamos a estar enfocándonos en esto, cuando queremos estudiar la microeconomía. Queremos ver, bueno, cómo funciona un mercado, cómo se comportan los consumidores, por qué las cantidades demandadas de un bien aumentan cuando el precio baja, o bajan cuando el precio aumenta, ¿no? Esas son relaciones causa-efecto. Si el precio sube, disminuye la cantidad demandada. Si el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Entonces, una relación causa-efecto. Hubo algo que hubo un cambio en una variable que ocasionó un cambio en otra. Es algo observable. Ahora lo queremos explicar y lo queremos modelar. Entonces ahí es donde aparecen el desarrollo de teorías y de modelos. Bien, desarrollo de teorías y de modelos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros estas cuestiones, este análisis positivo, lo queremos explicar con teorías que nos sirvan para hacer predicciones. Entonces, hay una relación causa-efecto entre precio y cantidad demandada. Bueno, para eso hay una teoría que nos explica por qué eso sucede. Y eso nos va a servir para hacer predicciones, para decir, bueno, ¿qué va a pasar con los consumidores si llega a aumentar el precio de este bien? ¿Qué va a pasar o si baja el precio de este bien? Y para eso desarrollamos un modelo. Esos modelos son como una representación a veces matemática. Nosotros vamos a tener matemática, pero los que estudian economía cuando avancen en la carrera van a ver muchas representaciones matemáticas de modelos. Nuestros modelos van a ser muy gráficos, van a tener alguna matemática, pero vamos a tener mucho gráfico, y vamos a tener una lógica y una estructura de funcionamiento que es la que nos va a servir para hacer predicciones y para explicar relaciones causa-efecto. Entonces, el modelo es como una simplificación de la teoría, donde le ponemos algunas reglas de funcionamiento, algunos supuestos, y que deberían servir para hacer predicciones. Entonces, hacer predicciones es si cambia tal variable, ¿qué es lo que va a pasar con estas otras variables? Eso es lo que uno pretende que haga un modelo. Y si el modelo y la teoría, el modelo, que es parte de la teoría, funcionan bien, deberían hacer buenas predicciones. Ahora, ¿cómo avanza la ciencia? La ciencia avanza cuando encuentra que bajo ciertas circunstancias, esa teoría con ese modelo no se adapta para explicar determinadas situaciones.
Entonces tenemos que ver, bueno, en qué está fallando el modelo y la teoría, y eventualmente modificarlo. Bien. De ahí que digo esto porque nosotros vamos a estar viendo nuestra teoría microeconómica en este curso, micro 1 es la teoría microeconómica básica. Nos va a servir para explicar determinadas circunstancias, pero de pronto va a decir, pero eso a veces no siempre es así. El consumidor de pronto no se comporta de esa manera como lo estamos viendo en clase, porque hay veces que entran otras cuestiones diferentes, y puede ser, sí. De hecho, hay nuevas teorías microeconómicas, o más avanzadas, que enfocan al consumidor desde otra racionalidad. De esas teorías que a veces surgen como, digamos, alguien ha dicho que existen anomalías. Anomalías es el momento que la teoría falla, digamos, ¿no? El consumidor, por ejemplo, se comporta de una manera distinta a la que nosotros decimos en esta clase, existe una anomalía. Y la teoría microeconómica ha avanzado a veces para resolver esas anomalías a partir del desarrollo de nuevas teorías o sofisticaciones de la teoría básica que nosotros vemos. Ahora, yo siempre digo, nosotros tenemos que estudiar lo básico para poder entender después lo más complejo que resuelve los problemas de la teoría básica. Si no sabemos la teoría básica, la que vemos en micro 1 en este primer año de la facultad, tampoco vamos a saber después, no vamos a entender las teorías que van mejorando y corrigiendo las falencias de la teoría básica. ¿Bien? Entonces, de eso se trata nuestro curso. Entonces, nosotros vamos a tener modelos, nosotros vamos a estar trabajando con modelos que explican el comportamiento de los consumidores, que explican el comportamiento de las empresas, que explican cómo funcionan los mercados competitivos, que explican cómo funcionan los mercados monopólicos o oligopólicos o de competencia monopolística, que explican cómo se alcanza el equilibrio general de una economía a nivel microeconómico. Bien, entonces, y esos modelos tienen una lógica. Entonces, lo que nosotros pretendemos que ustedes entiendan, una cosa que pretendemos que entiendan esa lógica de funcionamiento, es una manera de razonar. Yo digo, eso es una manera de razonar los problemas. Bajo estas condiciones, con estos supuestos, la lógica de esas condiciones y esos supuestos nos lleva a estas conclusiones. Bien. Una cosa que yo me siento obligado a hacer es tratar de convencerlos a ustedes de que los modelos que estamos viendo son válidos, que en algunas circunstancias pueden funcionar de otra manera, pero que en muchas circunstancias nuestros modelos se adaptan bien a la realidad. Se adaptan bien a la realidad. Bueno. Eso es la introducción de definiciones. Capítulo 1 de Pindyck y Rubinfeld. Yo les digo esto. Yo cuando les digo, miren, yo si hago una cuenta de cuánto tenemos que leer del libro de Pindyck y Rubinfeld, deben ser como 14, 15 capítulos, los cuales esa razón de un capítulo por semana. Mi consejo es, piensen que ustedes tienen que estudiarse un capítulo por semana. Ahora, yo ahí les estoy contando el capítulo 1. El capítulo 1 es de una introducción. La verdad es que es darle una lectura rápida y seguir el capítulo 1, ¿bien? Y el capítulo 2 es un repaso de introducción a la economía, así que es darle una lectura no tan rápida, pero que se supone que a ustedes les va a estar refrescando conceptos, que no son ideas, teorías nuevas, sino que es repasar lo que ustedes vieron en el primer semestre. Y lo que vieron en el primer semestre tiene que ver con elementos básicos del funcionamiento de los mercados. Esto es, qué son las curvas de demanda, qué son las curvas de oferta, cómo se determinan los equilibrios de oferta y demanda en los mercados. Cuando yo digo, otra aclaración, yo digo que por ahí la tuvieron en la introducción a la economía, yo digo curva de demanda, curva de oferta, estoy diciendo una función de demanda, una función de oferta. Por ahí es una línea recta cuando la graficamos. Que yo diga curva no quiere decir que es una curvita así o así, sino que lo digo curva como sinónimo de función, de relación entre dos variables. ¿Bien? De relación entre dos variables. Entonces, como esto es análisis de oferta y de demanda, y que yo creo que ustedes lo han visto
todo en Introducción a la Economía. Sé que después depende en qué cátedra hayan cursado, depende cuánto han visto de todo esto, pero yo estimo que lo vieron todo. Algunos a veces me dicen, no, elasticidad, no, eso no vimos nada. Pero hay otros que si cursaron que yo, en la cátedra de COLEF, vieron todo. Eso estoy seguro. Los que cursaron con la cátedra de COLEF, que no sé si es la A, la B o la C, vieron todo. Y hay otras cátedras que dan más macro que micro. Entonces, ahí nosotros tenemos que... sabemos que algunos por ahí no vieron todo. Pero es muy básico. El capítulo 2 de Pendick y Rumfield tiene estos contenidos. Entonces yo digo, esta es la hoja de ruta o guía que ustedes tienen que seguir para repasar estos conceptos. ¿Y qué es lo que tenemos en esta guía? Yo acá tengo títulos, ¿no? Curva de demanda o función de demanda, curva de oferta o función de oferta, y dentro de cada uno de esos títulos es, ¿qué es una curva de demanda? ¿Cómo se interpreta gráficamente? ¿Por qué tiene pendiente negativa la curva de demanda? Y cuando yo digo pendiente negativa, ¿saben de lo que estoy hablando? Yo grafico una demanda, y digo, la demanda tiene pendiente negativa. ¿Saben de lo que estoy hablando? Creo que es porque al tener pendiente negativa, a aumentar los precios, a bajar los precios, aumenta la cantidad demandada. Al bajar los precios sube la cantidad demandada, al subir los precios baja la cantidad demandada. Entonces, en realidad, pendiente negativa es la forma en que uno lo ve gráficamente. Es una función que está inclinada de manera tal que las dos variables que tenemos en los ejes, el precio en el eje vertical y la cantidad demandada en el eje horizontal, se relacionan de manera negativa. Cuando una sube, la otra baja; cuando una baja, la otra sube. Lo que dijo Diego, si no me equivoco. Entonces, de eso se trata, de interpretarla gráficamente. Y ustedes tienen que saber distinguir cuando hay movimientos sobre una curva de demanda, las cuales se deben a variación del precio de un producto, y cuando hay desplazamientos de la curva de demanda, los cuales la curva de demanda se desplaza a la derecha o se desplaza hacia la izquierda, y cuáles son las variables que ocasionan esos movimientos. Entonces, yo voy a avanzar acá con este el número 1, y digo, miren, yo acá tengo un ejemplo bien tonto, que yo digo, siempre lo voy a cambiar, y después digo, bueno, lo dejo, porque el ejemplo es tan tonto que los alumnos se van a acordar por lo tonto que es estudiar la demanda de Pochoclo, ¿no? Yo digo, bueno, imagínense que nosotros estudiamos la demanda de Pochoclo. Y hay datos observados que están en esta tabla de demanda, que nos dicen que, según cuál ha sido el precio del pochoclo en distintos momentos, cuáles han sido las cantidades demandadas de pochoclo en una economía. Entonces, los precios están por unidad. Entonces, de pronto en algún momento el pochoclo valía 5 pesos la caja, y en otro momento valió 4 pesos, o 3 pesos, o 2 pesos, o 1 peso la caja. La unidad de medida es caja de pochoclo, imagínense, o el baldecito que uno compra en el cine. ¿Y cuánto se consume por año de esas cajas? Entonces, la cantidad consumida está también determinada por una unidad de tiempo, ¿no? ¿Cuánto se consume por mes o por año? Uno diría, mira, este es el consumo, cantidades demandadas de pochoclo por año. Entonces, cuando el precio era 5, se demandaban 9 millones de cajas por año; cuando el precio era 4, se demandaban 10 millones de cajas por año, y así sucesivamente. Esto es lo que se llama una tabla de demanda. Ustedes en los prácticos, ¿qué van a ver? En vez de ver una tabla de demanda, van a ver una función matemática que dice cómo relaciona precio con cantidad demandada, y que esa función matemática, que es una fórmula, va a decir, cuando el precio es 5, la cantidad demandada devuelve 9 esa fórmula. Cuando el precio es 4, la fórmula que representa esa función de demanda devuelve 10 millones de cajas. Y ahora esos datos los podemos volcar en un gráfico. Y en el gráfico lo que queremos es mostrar cómo se ve esa curva de demanda de pochoclo en la economía. Entonces, ustedes saben que lo usual, y esto lo tienen que saber todos de Introducción a la Economía,
cuando graficamos una curva de demanda o una curva de oferta, es poner precios en el eje vertical y cantidades en el eje horizontal. De matemática, ustedes saben que cuando graficamos funciones, la variable dependiente va en el eje vertical y la independiente en el eje horizontal. Pero nosotros los economistas somos personas difíciles y las graficamos al revés. Entonces ponemos, si hablamos de demanda, uno espera que el precio, para un consumidor, el precio está dado, es una variable independiente, el consumidor no puede afectar el precio, yo no puedo afectar el precio del pochoclo, yo voy y lo compro al precio que haya en el mercado, no puedo hacer más. Mi variable de decisión es cuánto compro de pochoclo. Entonces, la cantidad de pochoclo es la variable dependiente, y el precio es la variable independiente para los consumidores. Pero nosotros, como somos complicados, lo ponemos al revés, ponemos la variable independiente en el eje vertical y la variable dependiente en el horizontal. Solo para complicarle la vida a los estudiantes, creo que es, pero bueno. Que vienen estudiando matemática al mismo tiempo y dicen, ¿cómo es? Me ponen los ejes al revés. Entonces, cuando nosotros tomamos estos datos de la tabla y los ponemos en el gráfico, nos encontramos el punto A o la observación A, que dice que cuando el precio es 5 se demandan 9 millones de cajas por año, es este puntito que está acá. Cuando el precio es 5, la cantidad demandada, acá no está puesto el 9, pero son 9 millones de cajas por año, y cuando el precio es 4, son 10 millones, y así sucesivamente, con lo cual, con esas 5 observaciones podemos trazar una curva que nos represente esta función de demanda. Eventualmente podríamos tener datos intermedios, como si el precio es 4,5, la cantidad demandada es 9,4, ¿no? Eso, si tuviéramos más datos, podríamos completar cada punto de la curva de demanda, cosa que podemos hacer cuando tenemos una función, y que es lo que ustedes van a ver en la práctica, las clases prácticas. En vez de darle una tabla de datos de demanda, van a tener una función de demanda. Déjenme un segundo, pues me estoy dando cuenta que no tengo la computadora enchufada y se me está quedando sin batería. Así que voy a enchufar rápidamente antes de seguir. Ahí estamos. Bien, entonces, la curva de demanda nos relaciona precio del producto con cantidad demandada. Y cada vez que cambia el precio del producto, cambia la cantidad demandada, y nos movemos sobre la curva de demanda. Son movimientos sobre la curva de demanda. Si el precio es 5, se demandan 9 millones de cajas. Cuando el precio baja a 4, se demandan 10 millones. Y eso es un movimiento sobre la curva de demanda, porque el precio va cambiando, y entonces van cambiando las cantidades demandadas de pochoclo por parte de los consumidores. Ahora, hay variables que hacen trasladar la curva de demanda para un lado o para el otro. Nosotros habitualmente, cuando hacemos análisis de causas-efecto, tú decías relaciones causa-efecto, decimos qué es lo que pasa con una variable cuando cambia otra variable. Hacemos cambios de a uno a la vez. Bueno, si cambia el precio, ¿cómo cambia la cantidad demandada? Ahora, si cambia el ingreso de los consumidores, pero el precio está constante, ¿cómo cambia la cantidad demandada? Y si cambia el precio de un producto relacionado, pero el precio del pochoclo está constante y el ingreso de los consumidores está constante, ¿cómo cambia la cantidad demandada? En este gráfico, la única variable que va cambiando cuando, digamos, que va afectando a la cantidad demandada es el precio de este bien, el precio del pochoclo. Acá suponemos que todas las otras variables que podrían afectar a una curva de demanda están constantes. Entonces, el ingreso de los consumidores no cambia. Dado el ingreso de los consumidores constante, cuando cambia el precio de la caja de pochoclo, así cambia la cantidad demandada. Ahora, yo como pochoclo cuando voy al cine, pero en vez de comer pochoclo puedo comer chocolate. Y si cambia el precio del chocolate, ¿cómo cambia la demanda de pochoclo? Bueno, acá en este gráfico se supone que el precio del chocolate, que es un bien relacionado, no cambia, es constante. Bueno, estas son las cosas que ustedes tienen que repasar, son conceptos básicos para... Nosotros consideramos que son básicos y que ustedes lo saben de introducción a la economía. Ahora, cuando cambia el precio del bien relacionado, cuando cambia el ingreso de los consumidores, la curva de demanda se desplaza. ¿Y cómo se desplaza? Bueno,
esas otras variables que hacen desplazar a la curva de demanda, acá hay un listadito, digamos, no exhaustivo, pero son el ingreso de las personas, los precios de los bienes relacionados, que pueden ser bienes que sean sustitutos o complementarios del pochoclo. Pueden cambiar los gustos o las preferencias de las personas. Hay veces que cambian, porque, por ejemplo, no sé, las modas afectan al consumo de ropa, por ejemplo. O salen teléfonos celulares nuevos y nos cambian los gustos y las preferencias sobre los celulares, y nos cambia la curva de demanda. También hay variables de política económica que pueden afectar a las curvas de demanda. Por ejemplo, un impuesto que en realidad afecte al ingreso de las personas podría estar cambiando la curva de demanda. O un subsidio que afecte al ingreso de las personas, aumentándolo, podría cambiar la curva de demanda. Hay veces que hay mercados donde son importantes las expectativas sobre los precios futuros. Y eso va a hacer cambiar la curva de demanda hoy. No sé, le suena el dólar. ¿Por qué a veces se sube el precio del dólar y la gente sale a comprar más en vez de comprar menos? ¿Por qué? Y porque en realidad lo que está pensando es que va a seguir subiendo, ¿no? Está pensando en el precio futuro más que en el precio actual. Y otras veces el clima, u otros factores, como el clima, por ejemplo, podría afectar las curvas de demanda de determinados bienes. Sí, los paraguas. ¿Cuánto demandamos de paraguas? Y bueno, si no llueve nunca, no demandamos nada. Pero de pronto viene una temporada lluviosa y salimos todos a comprar un paraguas, no importa el precio, ¿no? Entonces, a veces hay otros factores que hacen trasladar las curvas de demanda. Ahora sí, yo me quedo con este que está en celeste, que es el ingreso. Digo, ¿qué es lo que uno esperaría que pase con una curva de demanda de un bien cuando le aumenta el ingreso a los consumidores de este bien? Puede ser que el consumo. A ver. Otra vez, Que Rocío. Que aumente el consumo, que los consumidores elijan consumir más. Que los consumidores elijan consumir más si se cumple esto que dice acá el título. Si el bien es normal. Bien, si el bien es normal. Y ahí, otra vez, habría un desplazo a la derecha. Habría un desplazamiento a la derecha. Entonces, para el bien normal y para el bien sustituto hacia la izquierda, digamos. A ver, si un bien puede ser, en términos del ingreso, puede ser normal o puede ser inferior. Entonces, un bien normal, estos son repasos que ustedes tienen que ir haciendo. ¿Qué es un bien normal? Un bien que cuando aumenta el ingreso de los consumidores, aumenta el consumo. Cuando baja el ingreso de los consumidores, baja el consumo. Y un bien inferior es aquel para el cual, cuando sube el ingreso de los consumidores, baja el consumo. Y al revés, si baja el ingreso de los consumidores, sube el consumo. Tal vez son menos comunes que los bienes normales, pero existen. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que repasar. ¿Qué es un bien normal? ¿Qué es un bien inferior? Si el bien es normal y aumenta el ingreso de los consumidores, uno espera que la curva de demanda se desplace a la derecha. ¿Y qué significa que se desplace a la derecha? Y bueno, miren, sí. Inicialmente el precio era 4 pesos. Esto era el pochoclo, ¿no? 4 pesos la caja. Y se demandaban 10 millones de cajas por año. Cuando sube el ingreso de los consumidores, de pronto van más al cine, de pronto compran más pochoclo, les sobra algún peso para comprar pochoclo en la plaza, cuando van a pasear con los hijos. Entonces, al mismo precio, ahora van a estar dispuestos a comprar más. Entonces, un desplazamiento a la derecha, debido a un aumento del ingreso, siendo el bien un bien normal, implica que al mismo precio están dispuestos a comprar más. Este desplazamiento que hicimos acá es, bueno, si el precio es 4, ahora en vez de comprar 10 millones de cajas por año, compran 17 millones de cajas por año. Todo porque creció el ingreso de los consumidores. Si hubiera bajado el ingreso de los consumidores, el desplazamiento iba para la izquierda, con el bien normal. ¿Bien? Ahora, un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda puede ser también por otros efectos. Por ejemplo, que disminuya el precio de un bien complementario.
un ejemplo, a ver, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo de un bien Puede ser el complementario? azúcar, profe. El azúcar de los pochoclos. Lo que pasa es que el azúcar de los pochoclos afecta a los costos de producción. La entrada del cine. La entrada del cine. Si yo como pochoclo nada más que cuando voy al cine, si el cine es más barato, o sea, voy a ir más al cine y voy a comer más pochoclo. Entonces, cine y pochoclo son complementarios. Bien, ahora, disminuye la entrada al cine y aumenta la demanda de pochoclos. Se desplaza a la derecha. Sí, se desplaza a la derecha la demanda de pochoclos. Podría haber sido ocasionado este desplazamiento también por un aumento del precio de un bien sustituto. Bien sustituto, yo dije hace un rato el ejemplo de, yo podría ir al cine y comprar un chocolate en vez de pochoclo. Ahora, si voy al cine y los chocolates están muy caros y subieron de precio, y bueno, en vez de comprar chocolate paso a comprar pochoclo. Entonces, al mismo precio del pochoclo, aumenta la cantidad demandada, se desplaza la demanda de pochoclo, porque el sustituto es más caro. Gente que deja de comprar chocolate para comprar el balde de pochoclo en el cine. También puede ser por cambios en las preferencias de los consumidores y un aumento en su disposición a pagar. De pronto, por algún motivo, se puso de moda comprarse el balde de pochoclo, y la gente quiere comprar el balde de pochoclo solamente porque están todos con baldes de pochoclo en el cine, y bueno, nos hace sentir más felices hacer lo mismo que hacen los demás, y estamos dispuestos a pagar más. ¿Y cómo lo leemos eso? Y miren, esto lo podríamos leer de la siguiente manera. Si yo me paro acá, en este punto, imagínense esta curva de demanda D', me paro en este punto, yo voy a leer, la demanda la puedo leer al revés de lo que estábamos habituados o de lo que hemos dicho en todo este tiempo en la clase. ¿Qué hemos dicho en esta clase? Hemos dicho una curva de demanda, nos dice a cada precio de un producto, cuánto es lo máximo que está dispuesto a comprar los consumidores. Eso es la curva de demanda. Para cada precio del producto, cuánto es lo máximo que están dispuestos a comprar los consumidores. Ahora la podemos leer al revés también. Para demandar 10 millones de cajas, ¿cuál es el precio que están dispuestos a pagar? 4 pesos. Bien, para demandar 10 millones de cajas, ¿cuál es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar? 4 pesos. 4 pesos. Cuando la curva de demanda se desplaza a la derecha, aumenta la disposición a pagar. Entonces, si yo partía, por ejemplo, de 17 millones de cajas, con la primera curva de demanda decía 17 millones de cajas, ¿cuánto estaban dispuestos a pagar los consumidores inicialmente? Voy con los 17 millones de cajas hasta la curva de demanda original, lo proyecto a la derecha y esto me da 1,5, pónganle, 1,5. Eso es lo que estaban dispuestos a pagar, 1,5 pesos para comprar 17 millones de cajas. Ahora, cuando se desplazó a la derecha, las 17 millones de cajas los compraban, o están dispuestos a comprarlos, cuando sale 4 pesos. Entonces, hubo un aumento en la disposición a pagar. La misma cantidad se puede comprar, están dispuestos a comprarlas a un valor superior. Y a veces eso puede ser un cambio de gustos, de preferencias. Yo les digo, hace 3 años, ¿cuánto pagaban por el alcohol en gel? ¿O cuánto hubieran pagado usted por el alcohol en gel? Y el año pasado, cuando arrancó la pandemia, estábamos todos aterrorizados que casi que llegábamos a nuestras casas y tirábamos la ropa y nos bañábamos en alcohol y en lavandina. ¿Cuánto estábamos dispuestos a pagar por el alcohol en gel en ese momento que encima no se conseguía? Hubo un cambio en la disposición a pagar de todos nosotros, de ese bien. Entonces, ahí no hubo un cambio en el ingreso, o en realidad el ingreso de mucha gente empeoró, pero encima el precio subió del alcohol, y no sé, podríamos decir un montón de factores que actuaron en contra, y sin embargo nosotros íbamos y comprábamos el alcohol en gel, no importa cuánto saliera. Entonces hubo un cambio en la disposición a pagar. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, nosotros podemos resumir y decir, miren, la demanda, la curva de demanda, función de demanda, podemos
representar matemáticamente, en términos generales, como una función. A ver si saben esta notación matemática, si no se las cuento, es la cantidad demandada de un bien, es el pochoclo, es una función. Esa función me dice que la cantidad demandada, y pongo paréntesis, lo que pongo dentro de los paréntesis, son las variables determinantes de la cantidad demandada. Esas variables determinantes matemáticamente se llaman argumentos de la función. Entonces vamos a decir, mira, la cantidad demandada de un determinado bien, pochoclo, depende, tiene como variables determinantes, es función de el precio del pochoclo, el precio del mismo bien, P, del ingreso de los consumidores y del precio de bienes relacionados. Bienes que pueden ser complementarios o bienes que pueden ser sustitutos. ¿Y cómo esos bienes o cómo esos variables afectan a la cantidad demandada? Y la afectan de la siguiente manera, o uno espera que las afecte de la siguiente manera. Primero es que el precio del propio bien, uno espera que afecte negativamente a la cantidad demandada. Sube el precio del pochoclo, se compra menos pochoclo. Baja el precio del pochoclo, se demanda menos pochoclo. ¿Cómo el ingreso afecta a la cantidad demandada? Y bueno, si el bien es normal, perdón, me acaba de... ¿Ustedes me ven a mí? ¿Y ven el PowerPoint? Sí, profe. Sí, se Sí, ve. profe. Sí, se ve. Microeconomía. Porque se me puso negra la pantalla y yo no veo nada. Veo que la cámara está encendida. Pasaste a precio nominal y precio real, te adelantaste. Sí, porque toqué algo acá que yo no estoy viendo. Ahí volví. Esto no es la primera vez que me pasa. Hay algo que falla en mi computadora, no sé si es la placa de video o alguna cosa así. Lo bueno es que volví sin tener que desconectarme. Otras veces me ha pasado que me tengo que salir del Zoom para ahora. Bien, entonces, vamos acá. Decía, el precio del producto, el precio del pochoclo, afecta negativamente a la cantidad demandada de ese producto. El ingreso, si el bien es normal, afecta positivamente a la cantidad demandada de ese bien. Ahora, si es inferior, lo afecta negativamente. El precio de los bienes complementarios afecta negativamente a la cantidad demandada, porque si sube el precio de la entrada al cine, cae la demanda de pochoclo. Si baja el precio de la entrada al cine, vamos más al cine y consumimos más pochoclo, sube la cantidad demandada de pochoclo. Entonces, el efecto negativo es que las dos variables se mueven en sentido contrario. Ahora, los sustitutos, los bienes sustitutos, los cambios en el precio afectan positivamente a la cantidad demandada del bien. Esto es, precio de ese bien sustituto se mueve en la misma dirección que la cantidad demandada del bien. Si sube el precio del chocolate, comemos menos chocolate y en su lugar demandamos más pochoclo y viceversa. Entonces, estas son las cosas que ustedes tienen que ir repasando, más allá de que yo pongo esta notación matemática para que nos vayamos habituando a ciertas abstracciones que vamos a ir haciendo para explicar nuestras teorías y nuestros modelos. Ahora, esto que yo di para la curva de demanda, espero que ustedes lo hagan para la curva de oferta. ¿Qué es una curva de oferta? Una curva de oferta nos dice, para cada precio de un producto, cuántas son las cantidades máximas que están dispuestos a ofrecer los productores de ese bien. Y así como teníamos la demanda de pochoclo, tendremos una tabla de oferta de pochoclo que dice, bueno, para cada precio, los productores de pochoclo están dispuestos a producir tantas unidades, o tantos millones de cajas por año, y esa relación entre precio y cantidad ofrecida la podemos ver gráficamente, otra vez con el precio en el eje vertical, la cantidad en el eje horizontal, y llevar esos puntos al gráfico y tener nuestra curva de oferta. Habitualmente uso la S para curva de oferta, como usa el libro de Pindick y Rubenfeld, y esto viene del inglés, porque oferta en inglés se dice supply, se escribe con S, entonces
van a ver que para curva de oferta habitualmente vamos a usar la letra S. Ahora, cuando hay movimientos sobre la curva de oferta, cuando cambia el precio del bien. Si el precio del bien es 2 pesos, la oferta son 7 millones de cajas por año, esto surge acá, está en la tabla, falta el 7 acá, pero estos son 7 millones de cajas por año. Y si el precio va subiendo, la producción va subiendo, la oferta va subiendo, las cantidades ofrecidas van subiendo. ¿Bien? Las cantidades ofrecidas van subiendo. Ahora, ¿cuándo se desplaza la curva de oferta? Para un lado o para el otro. ¿Cuándo se desplaza? Cuando cambia otra variable que no sea el precio del bien. Por ejemplo, cambian los costos de producción. Y alguien dijo hoy, mencionaba el azúcar que se usa para poner en el pochoclo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, si sube el precio del azúcar, es más caro producir pochoclo, pero si baja el precio del azúcar, es más barato producir pochoclo y venderlo en el cine o en la plaza. Entonces, si baja el precio del azúcar, o baja el precio del maíz pisingallo, que es el que se usa para hacer pochoclo, entonces es más barato producir pochoclo, y la curva de oferta se desplaza a la derecha. ¿Qué querrá decir esto? Y que si el precio es 4, y originalmente se producían 15 millones de cajas por año cuando el precio era 4, ahora que bajaron los costos de producción, a un precio de 4 se puede producir más millones de cajas. ¿Bien? Y también se puede haber desplazamientos a la derecha, cuando, como dice Agostina, mejora la tecnología, como dice Agostina en el chat. Mejoró la tecnología, ahora tenemos, antes hacíamos el pochoclo en una cacerola revolviendo a mano, ahora tenemos una cacerola esas que viene automática, que se cierra y que va revolviendo sola, y que nos resulta, digamos, por unidad de tiempo lo hacemos más rápido, necesitamos menos gas, menos tiempo de estar revolviendo, menos horas hombre revolviendo, se abarata la producción porque mejoró la tecnología. Entonces, se desplaza a la derecha la curva de oferta. Ahora, en algunas otras circunstancias podría ocurrir al revés, podría ocurrir que suban los costos de producción y la curva de oferta se desplace a la izquierda. O podría producir como en la producción agropecuaria, si un mal año, un año de mal clima, mucha lluvia o poca lluvia, baja la producción, hay menos rendimientos en las plantaciones de soja, y entonces la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Bien. Bueno. Con esto podemos también representar, hacer la abstracción matemática de la curva de oferta, diciendo que la curva de oferta es una función. ¿Una función de qué variables? Va a ser una función del precio del producto, ¿no? Entonces nos vamos a mover sobre la curva de oferta cuando cambia el precio del producto. Si sube el precio del producto, esperamos que suba la oferta, suban las cantidades ofrecidas. Entonces, si sube el precio del producto, suben las cantidades ofrecidas. Vemos la relación positiva entre precio y cantidad. Pero también entran a jugar los costos de producción dentro de la curva de oferta. Y los costos de producción tienen que ver con los precios de los factores productivos que se utilizan y de las materias primas que se utilizan para producir ese bien. ¿Cuánto hay que pagar por la mano de obra que está produciendo ese bien? Y para eso habitualmente usamos la letra, a veces usamos PL, la letra L habitualmente la usamos para trabajo, viene a través del inglés labor, y PL podría ser precio del trabajo, o si no, W podría ser precio del trabajo, como dice acá, viene también del inglés que es wage, de salario, y R habitualmente lo usamos para el precio del capital, según el uso de las maquinarias, el uso del equipo, de las cacerolas y los calentadores que necesitamos para hacer pochoclo, tiene un costo de uso. Es el precio del capital. Ahora, los precios de los factores productivos, trabajo, capital, podríamos agregar acá precios de materias primas como el maíz pisingallo, el azúcar, la energía, afectan negativamente a la oferta. Entonces, si suben los precios de las materias primas, los precios de los factores productivos, baja la oferta. Se producen los desplazamientos que vimos recién en la curva de oferta.
Bien. Ahora, teniendo oferta y demanda, ustedes saben cuándo se produce un equilibrio en el mercado. ¿Cuándo se produce un equilibrio en el mercado? Cuando la Cuando oferta es igual a igualamos, la demanda. Cuando la oferta es igual a la demanda, cuando hay un precio en el mercado para el cual la cantidad ofrecida es exactamente igual a la cantidad demandada. Y esto quiero decir, la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores coincide con la cantidad que están dispuestos a vender los productores. En nuestro gráfico acá, eso ocurre a un precio de 3. Ahora, si el precio fuera 4, las cantidades ofrecidas superan la cantidad demandada y se produce un exceso de oferta. Si el precio fuera 2, las cantidades demandadas exceden a la cantidad ofrecida y se produce un exceso de demanda o escasez del producto en el mercado. El mecanismo de ajuste del mercado es que si el precio es 4 y la oferta excede a la demanda, los productores encuentran que sus productos no lo pueden vender, los productos se acumulan en las góndolas sin vender, y por lo tanto hay un exceso de oferta, y el mercado tiende a equilibrarse si el precio empieza a bajar. Entonces, si el precio empieza a bajar a partir de 4, los consumidores se mueven sobre su curva de demanda, porque dice, si el precio baja, están dispuestos a comprar cada vez más, y los productores se mueven hacia abajo sobre su curva de oferta, porque si el precio va bajando y es menos atractivo, van a ir reduciendo su producción, y eso va a ocurrir hasta el punto donde se alcance el nuevo equilibrio, nuevamente el equilibrio, donde cantidades ofrecidas coinciden con las cantidades demandadas. En el equilibrio no hay ni excesos de oferta ni excesos de demanda, ¿no? Los mercados, se dice, se vacían en el equilibrio. Bien. Ahora, en nuestro repaso de introducción a la economía, este gráfico que tenemos acá, que ustedes ya lo reconocen, una curva de demanda, que es una curva de oferta. Tengo el mate que está helado, ya es un desastre, pero bueno. Este gráfico ustedes ya lo conocen. La realidad es que este gráfico, supongo que habrán visto Introducción a la Economía, se aplica cuando los mercados son competitivos. Entonces, detrás de ese gráfico hay muchos consumidores y hay muchos productores. Y ninguno de ellos, ni los consumidores ni los productores, tienen capacidad para influir sobre los precios del mercado. Son tomadores de precios en el mercado. Entonces, esa curva de demanda, esa curva de oferta, agregada del mercado, la sumatoria de todos los consumidores para la curva de demanda, la sumatoria de todos los productores está detrás de la curva de oferta, rigen los mercados competitivos. Nosotros vamos a ver en el curso cómo eso cambia cuando hay monopolios, cuando hay oligopolios, cuando hay competencia monopolística. Cosa que vamos a ir viendo bastante más adelante en la segunda mitad del curso. Pero sí tener presente que ese gráfico que conocemos tanto no aplica siempre, ¿no? Este gráfico que conocemos tanto es un gráfico que aplica a los mercados competitivos. Digamos. Esto que ponemos, sobre todo esto que ponemos acá como curva de oferta, tiene detrás empresas que no pueden afectar los precios, empresas que son tomadoras de precios, o decimos son precios aceptantes. Y esta curva de oferta surge de sumar las ofertas individuales de cada una de esas empresas en mercados competitivos. Entonces nosotros lo primero que vamos a ver en el curso, a partir de la semana que viene, es meternos dentro de estas curvas de demanda y de estas curvas de oferta y ver cuáles son sus determinantes. La curva de demanda de un mercado, esta es la curva de demanda del pochoclo, surge de la demanda, de sumar las demandas individuales de cada uno de los consumidores de pochoclo en el mercado. Entonces vamos a ver cómo se comportan los consumidores. ¿Cómo es que se determina la demanda individual de un consumidor? ¿Cuáles son las variables que lo afectan? ¿Cómo la afectan? Entonces vamos a hacer un modelo de la teoría del consumidor. Y después vamos a ir a ver a las empresas. Y vamos a decir, esta curva de oferta es de un mercado competitivo. Pero antes de llegar ahí,
Vamos a ver qué rol juegan la tecnología y los costos de producción en la conducta de las empresas. De cualquier empresa, no importa en qué mercado se encuentre, si competitivo, monopólico, oligopólico. Y una vez que veamos eso, ahí sí vamos a decir, bueno, ahora, si estas empresas que tienen esta tecnología y estos costos se comportan de manera competitiva, ¿cómo es la oferta de ellas? ¿Cómo es la oferta individual de cada una de ellas? Y ahí las vamos a agregar, después las vamos a sumar y vamos a decir, mira, todas estas sumadas, la oferta de cada empresa sumada nos da esta oferta que tenemos acá en este gráfico. Esta oferta que tenemos en el gráfico. Y después vamos a decir, pero dada la tecnología y los costos, si en vez de ser un mercado competitivo, es un mercado donde hay una sola empresa, ¿cómo cambia esto? Esta curva de oferta desaparece. Esta curva de oferta desaparece. Y la única empresa que hay en el mercado ve toda la demanda del mercado. ¿Qué es lo que va a hacer esa empresa que vamos a llamar monopolista? ¿Bien? Y después vamos a ver situaciones intermedias, porque competencia, lo que llamamos mercados competitivos o perfectamente competitivos, son un extremo, una caracterización extrema donde son muchas empresas tomadoras de precios, que no tienen cero poder para influir sobre los precios del mercado. El monopolio es el otro extremo. Hay una única empresa que tiene mucho poder para influir, o generalmente tiene mucho poder para influir sobre el precio del mercado. Y en el medio hay situaciones, intermedias, valga la redundancia, de mercados donde hay poquitas empresas y es un oligopolio, o mercados donde hay muchas empresas pero producen bienes que son diferenciados y es competencia monopolística. Entonces, vamos a ver esas situaciones intermedias. Ahora, ¿qué más tienen que repasar de acá? Yo me voy a tomar 10 minutos, pero 10 minutos más y terminar. ¿Qué más tienen que ustedes repasar de acá? En esto básico de oferta y demanda, que aclaré que es en mercados competitivos, ustedes tienen que repasar esto que acá llamamos estática comparativa. Es decir, cómo cambia el equilibrio del mercado cuando cambia una variable. Si cambió el ingreso a los consumidores, eso hace desplazar la demanda, dijimos. ¿Cómo cambia el equilibrio del mercado? Si el bien es normal. ¿Y si el bien es inferior? Cambia el precio del chocolate, que es un sustituto del pochoclo. ¿Cómo cambia la demanda y cómo cambia el equilibrio del mercado? Si cambia la disposición a pagar de los consumidores, o sea, si cambian sus gustos y aumenta la disposición a pagar por un bien, ¿cómo cambia la demanda y cómo cambia el equilibrio del mercado? Si bajan los costos de producción y desplaza la curva de oferta a la derecha, ¿cómo cambia el equilibrio del mercado? Siempre que, o habitualmente, cuando hacemos estos ejercicios que llamamos estática comparativa, es decir, miramos el mercado en un momento estático, estaba en equilibrio, le sacamos una foto, le decimos, cambia una variable, cambia el equilibrio y le sacamos otra foto. Entonces es como ver dos momentos estáticos y compararlos. Eso es estática comparativa. Ver dos momentos, equilibrio inicial, equilibrio final, y esas dos fotos de esos dos momentos compararlas. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que repasar y, por ejemplo, decir, bueno, si bajaron los costos de producción, eso afectó a la curva de oferta y la desplazó a la derecha. Si el equilibrio inicial era este punto negro que está acá, cuando el precio de equilibrio era P1 y la cantidad de equilibrio era Q1, ¿qué es lo que pasa cuando la curva de oferta se desplaza a la derecha? Y lo primero que va a pasar es que al precio original, los productores van a querer ofrecer Q2. Pero si ofrecen Q2, cuando los consumidores están demandando Q1 a ese precio, ¿qué es lo que pasa? Hay un exceso de oferta. Y si hay un exceso de oferta, ¿cómo debería ajustar el mercado? Hacia una baja en el precio. Entonces, a medida que el precio va bajando, sobre la nueva curva de oferta, los productores van bajando su producción respecto de este Q2, y los consumidores van aumentando su demanda, sus cantidades demandadas, desde Q1 hacia Q3, y en el punto rojo se alcanza el nuevo equilibrio. En donde resultado final de estática comparativa es, primero tener este equilibrio, después este equilibrio.
¿qué pasó? Bajó el precio y subieron las cantidades demandadas y ofrecidas. Eso surge comparando los dos equilibrios, inicial y final. Ahora, de pronto hay situaciones en las cuales el precio no cambia tanto y las cantidades cambian mucho, o al revés, el precio entre un equilibrio y el otro cambia mucho y las cantidades no tanto, y eso va a depender de lo que está escrito acá abajo, que le decimos, como está dicho en el libro de Pindyck y Rubenfeld, del perfil de los modelos de oferta y demanda. Esto es, cuán elásticas son las curvas de demanda y de oferta. Y ahí nos aparece ese concepto de elasticidad que ustedes tienen que repasar. ¿Qué es una elasticidad? Escucho, a ver, opiniones. Es la respuesta de los consumidores ante por ejemplo, cuando aumenta el precio, ¿cuánto les afecta a los consumidores el consumo, digamos? Entiendo que estás pensando en esto que figura acá como elasticidad precio de la demanda. Entonces, elasticidades hay muchas. En general, sí. A ver. En realidad, tipo, cuando hay cuando un factor se modifica y modifica el otro como consecuencia. No es algo la sensibilidad que tiene ante un cambio, digamos. La sensibilidad. Claro, la reacción. Claro. Ahí dijo, no sé si fue Amparo, la sensibilidad, Sí. o quién fue. Ya voy reconociendo algunas voces. De Amparo, acá. La sensibilidad de una variable a otra, una elasticidad mide una sensibilidad de una variable a otra. Pero además, esa sensibilidad se mide en términos porcentuales. ¿Bien? No estaremos diciendo en qué porcentaje cambia una variable por cada 1% de variaciones de otra variable. En términos generales, eso es una elasticidad. Porcentaje de variación de una variable, por ejemplo, cantidad demandada, ante un 1% de variación de otra variable, por ejemplo, el precio del producto. Entonces, nos dice cuán sensible es, en términos porcentuales, la cantidad demandada al precio del producto. La elasticidad puede ser ingreso, elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces diremos, ¿en qué porcentaje cambia una cantidad demandada por cada 1% de variación del ingreso de los consumidores? También podemos hablar de variación de elasticidad precio de la oferta, y diremos, ¿en qué porcentaje cambia la cantidad ofrecida por cada 1% de variación en el precio del producto? Y después hay algo que se llama como elasticidades precio cruzadas en la de la demanda, por ejemplo. La elasticidad precio cruzada de la demanda es cuando relacionamos la cantidad demandada de un bien con el precio de un bien relacionado. Y diremos, ¿en qué porcentaje cambia la cantidad demandada de pochoclo por cada 1% de variación en el precio de la entrada del cine? Y entonces estamos relacionando bienes, elasticidad precio cruzada es porque son de dos bienes distintos. La cantidad demandada de un bien contra el precio de otro bien. Es muy importante que siempre sepan distinguir, siempre recuerden que una elasticidad se mide en términos porcentuales. Y que una elasticidad no es lo mismo que la inclinación de la curva de demanda, sino que depende también de qué nivel de precio y de qué cantidad están siendo demandados. Son, digamos, errores habituales. Que un alumno diga que la elasticidad es la inclinación o la pendiente de la curva de demanda o de oferta, no está bien. Digamos, y es un error habitual. Tampoco está bien decir que la elasticidad es en cuánto varía la cantidad demandada en valor absoluto respecto de cuánto varía el precio en valor absoluto, sino que las variaciones se miden en términos porcentuales. Las variaciones son siempre en términos porcentuales para medir elasticidades. Yo digo, el precio del bien subió 10 pesos y la cantidad demandada cayó 100 unidades, no me dice nada de la elasticidad. Me está faltando proporcionalidad. Bueno, 10 pesos en relación al precio que había, ¿cuánto representa en porcentaje?
y 100 unidades en relación a la cantidad que se demandaba antes, ¿cuánto representa en porcentaje? Y saber interpretar bien. Saber interpretar bien. Yo digo, miren, tengo la elasticidad precio de la demanda. Yo puedo poner así, leerla así como porcentaje. Este triangulito, ustedes lo conocen. Es una letra delta griega mayúscula y significa variación. Entonces, yo la puedo leer así, como la elasticidad precio de la demanda, como porcentaje de variación en la cantidad demandada, dividido porcentaje de variación en el precio del producto. Pero lo habitual es que la representemos matemáticamente como está acá. Esto es variación de la cantidad demandada, dividido la cantidad que se demandaba, me dice cuál es la variación porcentual, ¿no? Es la variación. Las 100 unidades, varió en 100 unidades. Variación de la cantidad es, la cantidad demandada cambió en 100 unidades. Pero esas 100 unidades, en relación al nivel, a las cantidades que se consumían, ¿cuánto representa en porcentaje? Dividido la variación porcentual del precio. Esto es, el precio cambió en 10 pesos. Variación del precio, 10 pesos. Ahora, 10 pesos en relación a qué? ¿A qué precio? No sé, el precio era 100, entonces 10 pesos, variación, perdí mi cursor, ¿no? Variación de 10, no, esto no es lo que quería hacer. Perdón, Esto por... Vuelvo acá. Yo quería poner el puntero. Variación del precio, 10 pesos. En relación al nivel de precio que tenía el producto, que era 100 pesos, supónganse, es 10%. 10 dividido 100 es 10%. Entonces, la elasticidad se lee y se calcula como la variación porcentual en la cantidad demandada, en este caso, dividido la variación porcentual en el precio del producto. Y si yo les digo, miren, esto es igual a menos 0,5, le digo, por ejemplo, un ejemplo, hay estimaciones estadísticas, llamamos econométricas, sobre la demanda de carne en Argentina, demanda de carne vacuna, que han encontrado que la elasticidad precio de la demanda de carne vacuna es menos 0,5. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta ese resultado? ¿Qué quiere decir que una elasticidad precio de la demanda de un bien sea menos 0,5? A ver, perdón. ¿Que es inelástica? Es inelástica, pero ¿qué quiere decir que es inelástica? Y o sea, a pesar de que haya cambiado o de que haya aumentado, en el ejemplo de la carne, sí, no modifica mucho la cantidad que va a consumir o que va a demandar el consumidor. Estamos orientados, falta precisión. Esto es, si esto es menor a 1, a ver, ¿hay algo en el chat? ¿Cómo que no escuché? Justo se me trabó a mí, no sé si fui el único. Bien, no, yo estaba diciendo, bueno, si la elasticidad precio de la demanda es menos 0,5, ¿cómo se interpreta? Y ahí Alonso Martín dice, es menos que proporcional el cambio en la cantidad demandada. Y ahí estamos con una definición más precisa. Es inelástica, pero ser inelástica significa que el porcentaje o proporción en el cual cambia la cantidad demandada es menor al porcentaje en el cual cambia el precio. Por eso es menor a 1 en valor absoluto. Entonces, si yo pongo que la elasticidad precio de la demanda es menos 0,5, esto significa que primero hay un menos adelante. Me está diciendo que hay una relación negativa entre precio y cantidad demandada, que es lo usual, de lo que llamamos ley de la demanda habitualmente. Es lo usual. No siempre se cumple. Hay bienes que se llaman Giffen, que responden positivamente a los cambios de precio. O sea, que si el precio sube, sube la cantidad demandada, si el precio baja, baja la cantidad demandada. Son muy raros de ver, pero es posible.
Lo usual es que respondan las cantidades demandadas negativamente a los cambios de precios. Entonces, el menos adelante me indica eso. Y después el valor absoluto, me olvido del menos, el valor absoluto, que sea menor a 1, como bien alguien había dicho inicialmente, alguna de las chicas, no me acuerdo, no vi quién era. Romina. ¿Cómo? Romina había dicho es inelástica. Inelástica significa que la cantidad demandada cambia en una proporción menor al cambio del precio. Y si el precio sube 18%, si el precio de la carne sube 18%, ¿en qué proporción cambia la cantidad demandada? 9%. 9%. O sea, la mitad, que es lo que me dice este 0,5. Bien, entonces, ¿cómo leemos este 0,5? Es inelástica. Cualitativamente, el cambio de la cantidad demandada es en una proporción menor al cambio de precio, pero además, el valor, concretamente, nos dice que el porcentaje de variación en la cantidad demandada es la mitad del porcentaje de la variación del precio. Si la carne sube el precio 18%, la cantidad demandada cae 9%. Si la carne el precio sube 10%, la cantidad demandada cae 5%. Si el precio de la carne baja 10%, la cantidad demandada sube 5%. O sea, la cantidad demandada se mueve en sentido inverso al precio, sentido opuesto, y además el porcentaje de variación es la mitad del porcentaje de variación del precio. Si fuese 1, en valor absoluto, me dice que el porcentaje es el mismo. Porcentaje de variación de la cantidad sobre porcentaje de variación del precio da igual a 1, quiere decir que son iguales. Si el precio sube 10%, la cantidad demandada cae 10%. Y si esta elasticidad fuese en valor absoluto 2, si esto fuese menos 2, por ejemplo, menos 2, ¿cómo se interpreta? Si el precio sube 10%, ¿qué pasa con la cantidad demandada? La cantidad demandada sube 20, entonces es elástica. La cantidad demandada, si el precio sube 10%, la cantidad demandada cae 20%. Si el precio sube 5%, la cantidad demandada cae 10%. El doble, ¿no? El 2 ahí me indica que es el doble de porcentaje de ajuste en la cantidad demandada respecto del porcentaje de variación del precio. Si el precio baja 15%, la cantidad demandada sube 30%. Bien. Como bien dijeron, yo creo que muchos se ubican en esto de que si la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es igual a 1, decimos que la demanda es de elasticidad unitaria. Si el valor absoluto es mayor a 1, decimos que la demanda es elástica respecto al precio, pero si es menor a 1, diríamos que es inelástica respecto al precio. El tema es, sepan interpretar los números después, ¿no? Los porcentajes de variación, que implican en porcentajes de variación del precio respecto de la cantidad, el porcentaje de variación de la cantidad respecto del precio. Análogamente, podemos describir la elasticidad de ingreso de la demanda, es el porcentaje de variación en la cantidad demandada por cada 1% de variación del ingreso. En la carne vacuna se ha estimado que esto es igual a 0,4. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo lo interpretaría? Si el ingreso de los consumidores sube 10%, ¿cuánto cambia la cantidad demandada? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo, profe? En un 4% sería. En 4%. Es decir, si el ingreso de los consumidores sube 10% y la elasticidad es 0,4, la cantidad demandada sube 4%. Esto es una estimación empírica para la demanda de carne de Argentina, por ejemplo.
¿Qué tipo de bien es este? De acuerdo a cómo responde a cambios en el ingreso o en la renta. Normal. Es un bien normal, porque cuando sube el ingreso, sube el consumo de este bien. Si fuese negativo esta elasticidad, el bien sería inferior. Cuando sube el ingreso, baja el consumo de este bien. A veces hacemos la distinción también entre bienes de lujo y necesarios. Bienes normales los dividimos en bienes de lujo y bienes necesarios. Los bienes de lujo son aquellos cuya elasticidad de ingresos es mayor a 1. Por ejemplo, no sé, ir al cine o al teatro. A medida que nos aumenta el ingreso de las personas, el consumo de cine y de teatro aumenta más que proporcionalmente. Ahora, hay bienes cuya elasticidad de ingresos es menor a 1, como el de la carne, y típicamente en alimentos. Cuando aumenta el ingreso de las personas, los consumidores, la gente en general compra más alimentos, aumenta el consumo de alimentos, pero aumenta menos que proporcionalmente. Sí. ¿No? Uno dice, bueno, si a medida que aumento el ingreso, por ahí compro más comida, pero no voy a gastarme todo el aumento de ingreso en comida, ¿no? Voy comprando otras cosas, voy adquiriendo otros bienes, y el aumento del consumo de estos bienes es menos que proporcional al aumento del ingreso. Vamos a ver un poquito más adelante algunas cosas más de esto. Bueno, yo les dejo a ustedes, vamos a cortar acá. Yo les dejo a ustedes que vean elasticidad precio cruzada. ¿Por qué me vino acá? Les dejo a ustedes que vean elasticidades precio cruzadas, lo cual, según el signo, vamos a poder caracterizar si los bienes son sustitutos o complementarios. Y les dejo a ustedes para que vean, hagan una primera enfoque a lo que son diferencias de elasticidades de corto plazo y de largo plazo. Habitualmente, lo que uno percibe en general es que las elasticidades de corto plazo suelen ser más chicas que las elasticidades de largo plazo. Muy habitual que pase esto en las empresas, la elasticidad de la oferta. En el corto plazo las empresas pueden ajustar poco a cambios de precios, y en el largo plazo, cuando tienen factores productivos que los pueden ajustar a largo plazo y son factores variables, pueden ajustar más las curvas de oferta. En el consumo pasa a veces algo parecido. Hay veces que, no sé, sube el precio de la nafta y la demanda de nafta cae, pero cae menos en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Por qué? Porque, no sé, nosotros consumimos nafta de acuerdo al auto que tenemos. Entonces, si sube mucho el precio de la nafta, nos tenemos que arreglar con el auto que tenemos y trataremos de usarlo un poco menos. Pero a largo plazo, si la nafta sigue siendo ese precio que subió mucho, perdura en el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí vendemos el auto o lo cambiamos por uno que consuma menos, y entonces el ajuste del consumo a largo plazo es mayor que en el corto plazo. En el corto plazo nos arreglamos con el auto que tenemos. En el largo plazo, además, cambiamos el auto para consumir menos nafta. Bueno, eso lo van a ver en el final del capítulo 2 de Pendick y Rubin. Hay veces que hay curvas de oferta que en el corto plazo tienen pendiente negativa. No son, digamos, en vez de ser responder positivamente a aumentos de precios, responden negativamente. Es algo que pasa con la ganadería, por ejemplo. Los productores ganaderos, cuando el precio del ganado sube, el precio de su bien sube, quieren producir más, ¿no? Van a producir más ganado, van a criar más vacas y van a vender más vacas a largo plazo. Pero en el corto plazo, ¿qué pasa? En el corto plazo, como le pagan por peso, al productor ganadero le conviene a veces retener al animal y no venderlo y engordarlo más tiempo. Entonces, el precio del ganado sube, y en vez de aumentar la oferta, en el corto plazo disminuye. ¿Por qué? Porque los productores dicen, ahora que me pagan más, lo que me conviene es vender un animal un poquito más gordito. Lo tengo más tiempo, le doy un poco más de granos, en el corto plazo se vende menos, pero a largo plazo, cuando lo terminan de engordar, venden más kilos de carne, ¿no? Venden más kilos de carne. Entonces, hay veces que hay mercados donde pasa esto. La respuesta de corto plazo es opuesta a la de largo plazo. Bueno, eso algunos ejemplos pueden ver en el libro de Pendick y Rubin.
ya es tarde, así que no los torturo más. La semana que viene arrancamos con teoría del consumidor. El material ya está disponible ahí en el aula virtual, así que mi consejo es que vayan viendo las cosas con anticipación. Si ustedes van viendo la teoría con anticipación, si van viendo las resoluciones de los ejercicios que están en los videos antes de la clase práctica, les va a ir mejor. Les va a ir mejor. Yo sé que después a algunos les resulta difícil porque todas las materias le dicen lo mismo y todas tienen que ir viendo un montón de cosas y a veces es difícil, pero si ustedes tienen conducta, van leyendo promedio un capítulo del libro por semana, ven algunos videos que dejamos disponibles, ven los ejercicios, los videos de los ejercicios que ya están disponibles. Cuando vayan a la clase, van a entender mucho más. Y van a tener más oportunidades de sacarse dudas, ¿no? Porque en el momento van a, digamos, las dudas que les surjan en el estudio previo a la clase, se las pueden sacar durante la misma clase, va a ser más fructífero. Nada más, no sé si tienen alguna consulta. Comentario, otra vez, vean el reglamento del curso y de la clase que viene, cualquier cosa preguntan sobre dudas que le quede del reglamento. Nada más por hoy. Si alguien tiene preguntas, yo me quedo. Los demás están liberados. Las clases